One day, a piano solo on a recording from the 60s caught my attention. I checked out the liner notes, and I came across a name which until that moment had been unknown to me, Tenorio Jr. En el año 2004 voy a Brasil a hacer un documental que se llama El Milagro de Candeal. Y en esa época se estaban reeditando en Brasil toda la música instrumental, el samba jazz de los años 60, 70, discos que habían estado años fuera de circulación y que eran inencontrables, muchos para mí absolutamente desconocidos. Por casualidad, ahí empiezo a encontrar, pues el primero probablemente es un disco que se llama OLP, de un grupo que solo hizo ese disco, que se llama Os Cobras. Estaban allí dos de los músicos más grandes de la música brasileña, Raúl de Sousa y Paulo Moura. Entonces lo compré y ahí había un pianista del que yo jamás había oído ni mencionar su nombre, Tenorio Jr. Al poco tiempo, el disco me encantó, al poco tiempo otro disco también de los grandes clásicos del instrumental brasileño, Samba Novo, de Edison Machado, y volvía a estar este pianista ahí. Entonces, no sé por qué, mi curiosidad habitual de saber quién era este desconocido, no se podía encontrar nada de él, pero encontré que había hecho cosas y había colaborado con músicos, con cantantes, con Milton Nascimento, con Gal Costa, con Egberto Gismonti, con mucha gente, con muchos músicos de la época, pero que llevaba 30 y pico años en los que no había hecho nada. Entonces, claramente, pues pensé, ha muerto. Efectivamente había muerto. Cuando investigo un poco más, descubro que ha muerto en Argentina, en Buenos Aires. Lo más correcto sería decir ha desaparecido en los días del golpe de Estado, en Buenos Aires, un brasileño. Él estaba con el grupo de Vinícius de Moraes y Toquinho, había ido acompañándoles, primero a Punta del Este y luego a un par de conciertos que les habían salido en Buenos Aires. Después de este segundo concierto, él desaparece y nunca más se vuelve a saber de él. La primera cosa era decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Estaba mezclado en política? No estaba mezclado en política. Entonces empiezo a investigar y me empieza a fascinar el músico, la persona y la historia, el misterio también de lo que había ocurrido. Entonces, de una forma, en principio así muy inocente, muy amateur, empiezo a preguntar aquí y allí a unos y a otros y no consigo mucha información, ¿no? Pero quiero saber más, quiero saber de Tenorio, quiero saber qué le ha pasado, por qué le ha pasado. How do you know he's dead? Well, it happened at the time of military coup in Argentina. Oh, what, was he mixed up in politics or something? Não sei, não que eu saiba. No, not that I know. Well, I'd like to know more about him. Mi sensación es que estamos ante un músico fuera de serie, un músico excepcional. Y quiero saber más de él. Conozco a la hija de Vinícius de Moraes, Susana, y Susana me cuenta de primera mano cómo había vivido la desaparición, cómo había afectado a su padre, que iba a morir 3 años después. Y yo le ruedo una primera entrevista contándome esta historia y sus recuerdos, la angustia del padre, el siempre esperando que llegara alguna noticia de Argentina, las llamadas de teléfono, las noticias que nunca llegan, etc. Entonces, esa primera entrevista se convierte en el germen de un documental que decido hacer, no porque mi idea fuera hacer una película ni hacer un documental, mi idea era saber más de Tenorio. Y empezamos a organizar una serie de rodajes. Yo empiezo a viajar a Brasil y vamos concentrando citas con familiares, con amigos, con la viuda, con hijos, con músicos que habían tocado con él. Pues voy entrevistando a toda esta gente y localizando a los músicos de la época. Claro, y me voy dando cuenta de que Tenorio es un músico de músicos. O sea, era un músico respetadísimo, no un músico, digamos, popular, porque era
un músico tremendamente sofisticado, tremendamente precoz, ¿no? Él muere muy joven, con 35 años. Y pertenecía a esa generación en la que están, pues eso, Paulo Moura, Raúl de Souza, todos esos grandes músicos brasileños, que es una generación que, digamos, paralela a la de la bossa nova y en cierta manera es la misma, vamos, o sea, que tocan unos con otros, están todos mezclados, no son cosas tan distintas, ¿no? Es un gran jazzista, es un instrumentista muy sofisticado, es un gran compositor, un gran pianista. Entonces, bueno, yo voy montando este documental, rodando entrevistas durante un tiempo, un par de años, ahí en 2005, 6, 7, ruedo como unas 150 entrevistas, no solo en Brasil, también en Argentina, rastreo por Estados Unidos a montones de músicos, a Guillermo Franco, que estaba en Nueva York, a Alfredo Cardín, su discípulo, que estaba en Boston, a Flora Purim, a Ayrton Moreira en Los Ángeles, a Butch Shank en Arizona. Butch Shank, el gran jazzista americano que había conocido a Tenorio, lo admiraba mucho y lo quiso tener en su grupo, ¿no? Y al cual, mientras le estaba entrevistando, en el proceso de la entrevista me doy cuenta que no sabía lo que había ocurrido, no sabía la desaparición de Tenorio ni la muerte. I had no idea about all that. God, that's a terrible story. Yeah. Tenorio's story, that's heavy. Yeah, isn't it? Entonces fue un momento realmente impactante para mí, pero sobre todo para él, ¿no? Después de todas estas entrevistas, de toda esta investigación que fue una época obsesiva, me llegué a obsesionar absolutamente con el personaje de Tenorio, con su historia. Me di cuenta que tenía yo más información que la familia, que tenía más información que la policía, porque claro, él desaparece en el golpe militar de Argentina, pero en Brasil había también un golpe militar, o sea que había una dictadura militar, o sea que nadie estaba interesado en investigar la suerte de ninguna de estas personas que habían sido víctimas de todas estas dictaduras. Y me doy cuenta que ese es un material muy interesante porque no solo es sobre él, es sobre una época de la música brasileña, pero sobre una época de Latinoamérica, una época histórica muy difícil, muy dura, muy cruel, ¿no? Y de repente pienso, si hago un documental, va a ser un documental más de un desaparecido, ya hay algunos muy interesantes, que se va a pasar en los canales temáticos a las 5 de la mañana. Y me había llegado a crear una relación ficticia, claro, en mi cabeza con el propio Tenorio, y me daba cuenta de que tenía que hacer esta película para él. Y la manera de hacerla para él era sacarle del cajón ese donde mete la historia a la gente desaparecida y los deja ahí abandonados y revivirlo, en la medida en que el cine puede revivir a alguien. Al principio era una historia muy de Fernando, que tú ibas viendo cositas y decías, wow. El día que ya Fernando me dice, ¿te gustaría hacerla en animación? ¿La hacemos juntos? Y yo digo, sí, claro, Fernando. Yo además le estaba pidiendo, oye, ¿por qué no hacemos, no sé, vamos a ver qué? Yo había hecho, en ese tiempo habíamos empezado un proyecto, Chico y Rita, una película de animación con Mariscal. Y yo había descubierto en la animación algo que, no siendo yo nada amigo de los biopics, me había dado cuenta que en la animación hay un pacto entre el espectador y la película de credibilidad. O sea, que si tú dibujas a Charlie Parker y dices, mira, aquí está Charlie Parker tocando, y pones su música, el espectador acepta que es Charlie Parker, ¿no? Porque no es nadie haciendo de Charlie Parker, es una representación, digamos, gráfica de él.
Después de Chico y Rita, claro, nos veíamos mucho y yo siempre que iba a Madrid iba a casa de Fernando y Cristina, y Fernando de vez en cuando me enseñaba unas entrevistas que tenía. Y falaban todos brasileros. Digo, wow, cómo mola, ¿no? Y me contó toda la historia y iba viendo el proceso, y cuando tú ves la entrevista con Carmen o con Malena, wow, son dos personajes tan de verdad, como falan, con un acento y todo, y una delicadeza, ¿no? Nos conocimos una noche de fin de año. Tú te imaginas pues todo nevando. No, una noche de fin de año, todos en camiseta, tropical, ¿no? Y una gran fiesta con la luna, la bahía, en el barrio San Rafael. Tú no puedes hacer una película, un documental o lo que sea todo el rato con la face, con la carita de la Carmen, que es maravillosa. Llega un momento que dices, bueno, yo quiero ver Carmen como se conoce a Tenorio, y se ponen allí, oye tú, y todos bailando, y solución. Fernando se emocionó mucho, y son estas cosas que le pasan a Fernando, que es fantástico cuando te lo explica, ¿no? En Chico y Rita, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, te los creías absolutamente. Porque, primero por el sonido, porque era pero eran muñequitos, y como todos eran muñequitos, entrabas dentro del código de muñequitos y decías, coño, este es Dizzy Gillespie, míralo cómo se le ponen los mofletes, ¿no? Si tú quieres que eu não chore mais, diz ao tempo que não passe mais. Al principio me daba miedo la idea, que quería hacerlo en animación, pero durante meses ni lo comenté con nadie. Ya un día me atreví y se lo conté primero a Cristina, que además de mi mujer es mi productora, y no se sorprendió tanto ni le pareció tan loca la idea. Luego a Mariscal, que le gustó mucho la oportunidad de... conocía la historia porque se la había contado, pero la oportunidad de volver a trabajar juntos en un proyecto de animación. Una de las cosas que yo creo que era un desafío es cuando decidimos usar las voces reales de los personajes de las entrevistas que yo había grabado con ellos. E ele terminou sendo localizado. Eu disse, então me disse ela, se você quiser, eu dou o telefone dela, você fala para ver se acha teu filho. Eu falei, tudo bem, me dá o telefone. Trata de um contato de mente com mente. Que la película conservara, a pesar de la animación, conservara ese punto de realidad tan fuerte, ¿no?, que da el oír las voces de la gente, que se está hablando Caetano, sea Caetano, que se está hablando João Donato, Paulo Moura, sean ellos, ¿no? Eso fue una decisión muy arriesgada, pero yo creo que muy importante, ¿no? Y entonces todo es creíble, si lo hacemos todo y usamos esa voz fantástica y esos acentos, va a ser la hostia. O sea, es que casi no hace falta ni animar, pones ahí 4 monigotes y con esas voces ya tenemos la película. Al principio escuchas las entrevistas y te quedas fascinado, ¿no? Porque hay muchos acentos diferentes y pasar del argentino al brasilero, y luego cuando ya se introduce el inglés, wow, aquello es como qué chulo, de una manera muy natural hay 3 idiomas que se están mezclando, ¿no? Me di cuenta que además era la oportunidad no solo de poner ahí a Tenorio vivo, tocando su música, viviendo, sino también un poco narrar la propia investigación, ¿no? Hacerla parte de la propia película, parte de la historia, y poder contar el periodo. O sea, poder contar el periodo histórico, el periodo musical, y
Y entonces me di cuenta de que lo que tenía es que sentarme con todas aquellas horas y todas aquellas entrevistas y empezar desde cero, bueno, no desde cero, tenía todo ese material impagable, pero escribir un guión a partir de ahí. Un guión que yo digo que es un documental, es un thriller en cuanto que hay una investigación, es una película musical y política, puesto que se está mezclando ahí muchas cosas, y también una película que tiene algo de historia, de histórica, de película divulgativa. También estamos en una época donde la memoria es muy frágil y sentía una responsabilidad de contarles esta historia, de contarles además la historia de Tenorio, la historia de un tipo que era un gran artista y que es una víctima de la historia, es una víctima de la arbitrariedad, de la crueldad, de la violencia que es siempre innecesaria. Volver a trabajar con Mariscal para mí ha sido un disfrute, porque una vez más cómo es capaz de recrear la ciudad. Esta película está contada entre 3 ciudades, el Río de Janeiro de los 60 y los 70, Buenos Aires de los 70 y de ahora, y también Nueva York. La película también tiene un punto que es una película sobre la memoria, sobre el recuerdo, sobre cómo podemos saber algo de alguien que desapareció hace tantos años, y de lo que nos queda de él son pequeños recuerdos en amigos, en gente que le conoció, en familiares. Los recuerdos, o sea, los flashbacks, cuando, pues eso, Carmen dice, yo conocí a Tenorio. Entonces, es el recuerdo que tiene Carmen o que tiene cualquier entrevistado aquí dentro. Y entonces, los recuerdos, cada uno los tenemos de una manera. Entonces la película también es una película sobre la memoria, en los dos sentidos, en el sentido de la memoria histórica, pero en el sentido de la memoria como elemento del ser humano, ¿no? Y esto nos daba unas posibilidades narrativas muy interesantes para mí al escribir el guión, pero también gráficamente a Mariscal, a Xavi, de meterse dentro de las historias, de recrear los relatos que la gente nos iba a contar sobre esa época, sobre Tenorio y todo eso. Entonces Javi esto lo bautizó, a estos flashbacks los llamó desde el principio las nubes. Eso yo dije, estos son las nubes, que tiene que ser, estamos en animación, entonces la animación es como un laboratorio, puedes inventarte muchas cosas. Para que la película, además también eso iba a evitar una cierta monotonía, que la película podía tener una riqueza mayor, puesto que estábamos, si íbamos a recrear recuerdos, buscar los recuerdos de cada persona un estilo para plasmarlos, ¿no? Una paleta de color, un estilo de dibujo. Entonces eso hace que la película tenga también toda una investigación ahí gráfica, plástica, etcétera, que yo creo que es muy interesante y que ha sido muy divertido para Xavi y muy trabajoso, porque algunas salían de una manera muy natural, muy orgánica de la propia historia, y otras había que buscarlas, discutirlas, probar, ensayar unas cosas, otras y tal, hasta que dabas con cuál iba a ser el lenguaje para ese pedazo de película dentro de la película, ¿no? Esta película necesita otros estilos, como estos podía ser muy noir, ¿no? Muy cine negro y esto casi es una historia como muy surrealista, con mucha ensoñación, y conectar el nacimiento de la bossa nova, saber más de Vinicius, que hubiera momentos también muy familiares de Tenorio. Curiosamente, siendo una película sobre la música y sobre la historia y sobre Brasil y sobre una persona, sobre Tenorio, también es una película que, sin darme cuenta, es un homenaje también al cine, ahí, en la medida en que
la bossa nova y la nouvelle vague fueron dos fenómenos contemporáneos de renovación artística, ¿no? De una generación nueva, que es la generación que le va a ser de los 60, que van a cambiar la música y el cine, no solo en Francia y en Brasil, sino a nivel mundial. De hecho, yo estaba escribiendo el guión y a mi lado en mi despacho tenía una postal del póster, el póster americano de la segunda película de Truffaut, Disparen sobre el pianista. Y a veces lo veía y decía que tiene que ver conmigo y con esta película esto, ¿no? Es una película que yo tengo mucho cariño. Y de repente de ahí salió el título de la película, dispararon al pianista, ¿no? O sea que, curiosamente, el cine está como presente, es como un relato paralelo subterráneo también dentro de la película. También había otras cosas que me interesaban mucho y es maravilloso que Fernando lo suele meter, que es el cine dentro del cine, la televisión. Ellos ven una entrevista de Vinicius en una moviola, todo ese tipo de tramas y ese tipo de cosas, ¿no? Y todo esto hacer que, claro, la película va pegando unos viajes y continuamente hay entrevistas y cada uno cuenta una historia y siempre volvemos a la realidad. Entonces darle mucha flexibilidad, casi que te pierdas dentro de todo esto, ¿no? Entonces a veces usábamos referencias cinematográficas. Me acuerdo que yo le decía, pues, en el relato que hace Ferreira Goulart, el poeta brasileño, pues yo le decía, ¿por qué no usamos a Turner como referencia, ¿no? Las películas de Turner, ¿no? Aquellas sombras de La mujer pantera o Yo anduve con un zombie, cosas así, ¿no? Mi trabajo es poner en imágenes, en rayas, puntos, colores, aquel texto y aquella historia, ¿no? Entonces, hay una historia muy clara, el mundo real, que es el mundo de Jeff, que es el Fernando americano, que está investigando y está completamente obsesionado por qué coño pasó con Tenorio. Bueno, entonces una de las formas que rápidamente cuando me puse a escribir el guión surgió es un personaje que es como una especie de alter ego. Un poquito, no me atrevo a llamarlo ficción, pero de alguna forma es un pequeño elemento de ficción, inventar un personaje que iba a llevar a cabo esta investigación, ¿no? Puesto que queríamos que la investigación formara parte de la historia. Entonces, el personaje que me surgió fue un periodista americano que está escribiendo un libro sobre la bossa nova, la música brasileña, de aquella época que ha pasado medio siglo desde que se creó todo ese movimiento musical y que investigando todo esto se va a encontrar con la historia de Tenorio, ¿no? Y cómo la historia de Tenorio va a ir tomando cada vez más importancia y al final él va a acabar escribiendo o contándonos la historia de Tenorio. Eso me permitía también contar ese contexto musical histórico de Brasil y no limitarme únicamente a la historia de Tenorio, sino colocarla en ese contexto. Y yo enseguida pensé, esto es muy Tintín, con una luz muy vibrante. Hay un protagonista muy importante en la película que es Río de Janeiro. Río es una ciudad exuberante, que te quedas muy parado. Esas luces, todo muy definido, buscar aquel reloj, aquel vaso, aquella botella, aquella butaca, aquel escenario, pero llenarlo todo de objetos que tengan nombre y apellidos. Desde el principio pensé que además sería muy bonito proponerle a mi amigo Jeff Goldblum, con el que hice hace años el sueño del mono loco, y que para mí es la voz más especial y más personal
del cine americano que hiciera la voz del personaje de Jeff. De hecho, el personaje se llamó Jeff desde el principio porque pensaba en él todo el tiempo. Y además había una cosa que me parecía muy hermoso. Jeff es pianista, es un pianista estupendo, entonces me parecía que eso tenía mucho sentido. Jeff enseguida lo pillas, hombre, es un periodista pues que no, pues no sé, está entre 30 y 40 y pico años. Lo siento, en las películas pues siempre ponen a los guaperas, pues tiene que ser más o menos guaperas, ¿no? Entonces lo que me gustó mucho de Jeff es montarle su casita. Hostia, en Brooklyn, el tío vive en un apartamento que le llaman loft. Y entonces, claro, meterle todas las mariconadas que a mí me gustan, ¿no? O sea, aquel relojito de la Carter, mis Ray-Ban el ordenador, como no, la lamparita de Carter, lo otro, y ya enseguida dices, claro, esta es la casita de este, ¿no? Etcétera, cada personaje pues te lo vas haciendo. Oh, there it is. Aquí estamos hablando de la identidad de una ciudad potentísima, que es Río de Janeiro, y es la identidad brasilera, y además de un momento maravilloso, donde una serie de personajes, 4, 5, arrancan una fusión fantástica, que es la música popular y las letras de una poesía muy culta y una manera de entender también esa música y hacerla muy sofisticada y muy culta, pero sin perder nunca las raíces populares, y hace que algo tan sofisticado como la bossa nova, todo el mundo lo entiende y todo el mundo se pone a bailar y a cantar esas canciones, ¿no? Foi isso, Chega de Saudade mudou minha vida. Siempre he pensado, no tiene ningún sentido hacer una animación perfecta, ¿no? Y que se note mucho que hay hilos, que se está estirando, porque son códigos todo el rato muy de teatro de guiñol, ¿no? Y entonces hacer que la gente entre en esos códigos y diga, vale, me lo creo, pero estos son unos monigotes que no se mueven de una manera hiperrealista, ¿no? Y hacer que el paisaje también, pues, pero claro, es evidente, que se muevan los reflejos, que pasen cosas. También fueron surgiendo cosas bonitas. Por ejemplo, un día había grabado yo aquí en Madrid con Bebo Valdés un tema de los temas que yo había encontrado de Tenorio. Y al acordarme dije, ¿cuál sería la forma de introducir esto ahí? Y entonces también era una manera de resucitar a Bebo, pero también una manera de un músico que está tocando la música de otro, ¿no? Y hacerle justicia a Tenorio desde otro músico tocando su... Entonces fue muy bonito para mí cuando surgió la idea de la escena con Bebo Valdés. Me sentí tan feliz que pensé, bueno, esto ya justifica hacer la película, ¿no? También era para mí muy importante la presencia de João Donato, porque João Donato, que es el gran pianista brasileño de toda esa época, que también vivió mucho en Estados Unidos, tocó mucho en el jazz americano y todo eso, era el pianista que más respetaba Tenorio y que a él más le gustaba. De hecho, siempre llevaba el disco de Muito à Vontade, era uno de sus músicos instrumentales brasileños favoritos. Entonces, bueno, todas estas cosas de recreaciones y resurrecciones, a través de los flashbacks o las nubes, como las llama Xavi, pues podíamos crear cosas increíbles, desde cosas tan hermosas como imaginar
el día que Tenorio grabó su único disco como líder, cuando aún no había cumplido 24 años, graba un disco que es un clásico, que es Embalo, y justo en esos días los militares brasileños dan el golpe en Brasil, ¿no? Y su vida y la vida del país va a cambiar, ¿no? Pero recrear ese pequeño momento maravilloso, de gloria, de musicalidad, y donde Tenorio está además rodeado de otros chavales de su edad que luego van a ser grandes músicos que van a estar tocando con los más grandes del jazz. Embalo, Fernando tuvo una gran idea, que era grabar con una cámara pequeñita. Gracias a Chano Domínguez encontraron o propuso a 4 de estos que tocan saxofones, o sea, vientos, buenísimos, encantadores, y se habían aprendido perfectamente todos, que son muy sofisticados los arreglos de la canción de Embalo. Al grabarlos a ellos y hacer movimientos para que luego pudiéramos meterlos dentro de como un estudio de grabación, y luego también se grabó por otra parte al pianista Chano. A partir de ahí, con Arnau hicieron un montaje maravilloso, que decía, joder, esto está chupado, esto está chupado. O sea, a partir de aquí lo que voy a hacer es, en vez de usar en este plano que hay 400 fotogramas, tiro a la basura 300, me quedo con 100 o me quedo con 60, me quedo con la esencia, con aquel momento que la trompeta va más allá que el otro, y lo estiro y lo llevo un poco más, partiendo de algo muy realista. También en Embalo era muy importante crear un espacio onírico, ¿no? Un espacio donde los colores van cambiando y no tienen nada que ver con los colores realistas y las luces y los reflejos y todo eso. Recrear, por ejemplo, cuando visitamos, Tenorio pasó los últimos días de su vida en la ESMA, ¿no? Que fue el centro de tortura más importante de Argentina, ¿no? En la época de la dictadura. Contar eso a través del lenguaje de la animación, ¿no? También recrear todo eso. La película ha tenido muchos desafíos en ese sentido, ¿no? Y para mí la desaparición, la muerte de Susana de Moraes, que me había ayudado tanto y que había sido una aliada de este proyecto, fue muy triste, la eché mucho de menos, pero no quise por eso que ella no estuviera presente en la película. Entonces Susana está ahí y lo que hice fue buscar una actriz brasileña que tuviera una voz cercana a la voz tan personal, tan bonita que tenía Susana, ¿no? After Tenorio disappeared, my dad stayed for a while in Buenos Aires. Actually, he had an Argentine girlfriend at the time, the next to last, just before shoot. Y luego, bueno, contar con algunos otros actores como Tony Ramos en Brasil, como Abel Ayala en Argentina, para algunas voces suplementarias que hacían falta, aparte de todas estas voces reales de toda la gente a la que oímos y vemos dibujada en la película.